Le quiero dar la bienvenida a mi invitado de hoy. Está con nosotros Luis Mesa, actor y promotor del cannabis regulado. Luis, bienvenido. Charlie, muy buenas tardes, noches, días a la hora que salga esto. Bueno, la gente va a ver esto un par de horas después de que hablemos. Ah, perfecto, entonces feliz noche a todos. Pudimos pescar a Luis en una visita a Bogotá porque tú vives en Medellín. Vivo en Medellín ya hace 12 años que Sí. me regresé, felizmente. ¿Sí? Y ahí seguiría un buen rato, sí. ¿Y el clima está mejor que acá en Bogotá? El clima está, el aire no tan bueno, aunque el de Bogotá tampoco es que sea gran cosa. Sí, el aire de Bogotá. Pero sí, el clima tiene ciertas ventajas. Sí, yo a veces subo a la montaña por las mañanas en Bogotá. Hay una pues por la Quebrada de la Vieja, Sí. otra por Ya la abrieron, Aguadora. Ya abrieron la vieja. Ahí sí se puede pedir turno y depende cómo te vaya de mal, puedes ver una nube muy oscura Una nata. o más despejado, que se sí, extiende, es una sí, cosa fuerte. sí. Pues Luis, tenemos varios temas para hablar. Yo quiero empezar pues con la coyuntura, con las discusiones que se han venido dando, también con el cambio que de pronto hay para esta oportunidad con el nuevo gobierno, y es el debate sobre la regulación del cannabis y diría yo también como la desestigmatización del cannabis. Cuéntanos cómo aterrizaste en esta causa, hace cuánto, un contexto general de tu relación pues con este trabajo. Sí, rápidamente. Hace 6 años me llegó a mí por Instagram un post que hablaba que en Corinto, Cauca, que era un municipio del cual yo únicamente tenía noticias porque se lo tomaba la guerrilla cada tanto y era algo muy triste, estaban promoviendo un evento de cannabis medicinal que estaba patrocinado por la Alcaldía de Corinto y el Ejército Nacional. Esto fue hace 6 años que las cosas eran distintas y me pareció muy extraño eso. Sí. Yo había venido trabajando el tema de prohibición de drogas, me interesaba mucho el tema y pensaba hacer un documental al respecto, pero nunca pensé que el cannabis medicinal fuera algo realmente que por ahí iba a pasar algo. Creía que era como una excusa de los marihuaneros de California para conseguirla Sí. sin tanto problema. Llegué a Corinto, cogí el carro, me fui para allá, llegué como a las 10 horas después. Yo jamás me imaginé que eso quedara únicamente a 1 hora del aeropuerto de Pereira, de Palmira. Y allá me encontré más o menos como la industria que estaban haciendo en ese momento y me enteré, me empapé lo que estaba pasando, de que realmente esto no era una estafa, que no era una medicina alternativa, sino que el cannabis tenía efectos claros dentro del cuerpo porque teníamos un sistema que respondía a esas moléculas de la planta. Y se me abrió un mundo completo ahí donde se juntaron varias cosas y dije, quiero contar este cuento. Con mucho afán porque las cosas eran muy prometedoras. En ese momento se decía que el cannabis iba a reemplazar o iba a ser tan importante como las exportaciones del café, las flores y el café y el carbón juntos, y que iba a haber una gran bonanza en el país. Y digo, quiero contar esto. Me doy cuenta que es un campo muy extenso, que quiero comprenderlo bien, hacer bien la tarea antes de comenzar a hablarlo. Me dio un tiempo y después la industria no despegó hasta ahora que por fin la cosa se siente distinto. Y estás también, ya vamos a profundizar en el marco general de esto, pero estás también trabajando como empresario dentro del cannabis medicinal o dentro del... No, yo no tengo ni cultivo, ni tengo empresa, ni hago parte de ninguna asociación. Estoy como ciudadano promoviendo esta causa porque me interesa, por un lado, ver cómo la gente cambia de mentalidad. Esos aspectos me parecen muy interesantes porque mientras más uno da argumentos y plantea hechos, la gente generalmente se afinca en sus prejuicios. Entonces, ver cómo uno puede llegarle a la gente con información que realmente lo escuchen y que permita dar un cambio en lo que venían pensando, me parece muy interesante. Y quiero brindar información de calidad. Y cuando te aproximaste inicialmente a la discusión, ¿tenías un estigma hacia el cannabis? ¿Eras como un consumidor recreacional? ¿Tenías una relación de desconocimiento? ¿Fue algo nuevo o ya venías un poco con eso? No, yo había consumido cannabis desde los 20 y tantos años. Sí. Y de una forma que uno ahora la ve y dice, uy, que me habré fumado, porque uno iba incluso al barrio Antioquia a comprarla y era una cosa prensada, que debía tener hongos y quién sabe cantidad de cosas. Y esto ha sido muy bueno porque he aprendido mucho, he sido un consumidor más consciente, he aprendido cómo manejarla mucho mejor, entonces ese mensaje también quiero llevarlo y contar cómo se puede hacer un consumo mucho más responsable. Sí, yo probé muy tarde el cannabis y soy, digamos, un consumidor recreacional, pero sin haber entendido nada de eso en la juventud, porque sí viví mucho con un estigma de lo malo que era. Es decir, en el colegio para nosotros era más aceptable meternos una botella de aguardiente y no acordarnos al otro día. Lo sigue siendo, increíble. Que fumarse un porro o vapear un porro en paz. Así es, yo recuerdo de niño, yo iba por la calle y le decía a mi mamá, ay, qué huele tan bueno, y mi mamá me decía, no, eso es horrible, eso no huele bueno. Yo, pero ¿cómo que no? Huele delicioso. Y estaba siempre el estigma que el marihuanero era el que estaba en la esquina, que eran unos delincuentes, que la gente se trababa para ir a cometer un delito.
lo cual es absurdo. Pues la gente se traba y se relaja. ¿Quién va a ir a cometer un crimen trabado? No le va bien, lo hace muy despacio. Pues no le va a funcionar mucho, Sí. no le va a funcionar mucho el crimen. Bueno, Luis. Y perdón, y ese estigma adelante. continúa. Y Sí. continúa no únicamente entre la gente común y corriente, continúa entre los médicos, entre los políticos, entre gente que toma decisiones, entre los que arman los pensos académicos en las universidades, en las facultades de medicina, no se enseña adecuadamente cómo funciona esto, y muchas veces por el estigma, y aún sigue. La buena noticia es que las cosas han cambiado. En Estados Unidos se ve que la relación de la gente con el cannabis, hace 10 años se oponía mucho la gente al cannabis, y ahora casi el 70% está a favor de su regulación. Claro. Yo creo que ahí podemos darle como un contexto a la gente de en qué estado está esto, ¿no? Hay una discusión sobre, bueno, la despenalización, la legalización de muchas drogas. Esto, de hecho, lo ha planteado el presidente Petro en sus primeras semanas de gobierno. Pero ¿cuál es el estado en este momento del cannabis en términos generales de prohibición? Ya vamos a meternos más en el tema médico, pero ¿cuál es ese estado general? Pues en Colombia, que es este país tan contradictorio, hemos avanzado increíblemente. Una ley por ahí de los 80s permitía el autocultivo, y a partir de una sentencia de la Corte Constitucional se permitió, digamos, a partir del libre desarrollo de la personalidad, la dosis mínima y poder tenerlo consigo, esa dosis. Eso fue muy avanzado en su momento para el mundo, y en el momento está descriminalizado. O sea, si tú lo tienes, no estás consumiendo en la calle, pues no hay problema. La policía a veces quiere molestar, pero digamos hay formas de negociar eso, de llevar eso, no recuerdo el término exacto jurídico, pero uno... El porte, ¿no? Si digamos, la policía te ve por ahí en un sitio mal parqueado, tú puedes, digamos, luego más adelante hablar con el juez y cuadrar ese asunto. Digamos, hay cierta flexibilidad en Colombia al respecto. Pero aún la producción y la distribución, pues por supuesto, todavía está prohibido. Y durante el gobierno de Duque, uno de los primeros intentos que hizo el presidente fue regular eso en términos policíacos, que después también se cayó ante la Corte. Sí, lo metieron en el código de policía, sí. Y entonces la policía estaba molestando a la gente, y eso pues ayuda a la corrupción además, y ellos más o menos escogen a quién quieren molestar y a ver qué pasa. Claro, y generalmente gente pues que no consume en su casa, que no tienen plata, que están en la calle, estudiantes, chicos. Y entonces decomisaban la dosis mínima y reportaban eso como para inflar cifras, pero al final no significaba nada. Sí. Y bueno, este es el estado general del cannabis, pero cuanto al cannabis medicinal sí ya ha habido varios cambios. En el cannabis medicinal, Colombia, su legislación de hace 6 años fue muy de avanzada, pero la implementación ha trastabillado. Ha tenido demoras. Hace 4 años las cosas iban como con buen ritmo, y luego la cosa se ralentizó. Han llegado las regulaciones, las reglamentaciones al respecto. Finalmente se permitió la exportación de flor seca, pero la industria al comienzo se planteó para exportar. No se sabía muy bien a quién se iba a exportar, pero sí se planteó. Hubo mucha inversión extranjera, hubo mucha gente armando emprendimientos para exportar, pero se dieron cuenta de que no era tan fácil, que se necesitaba un conocimiento fuerte para poder tener un producto final de calidad, y muy poca gente se concentró en el paciente colombiano. Entonces, en el momento estamos en una situación que estamos como comenzando a exportar, se está abriendo como ese campo, pero para los pacientes, por ejemplo, hace unos días supimos que hay problemas para que la EPS pague, digamos, esas medicinas a los pacientes. Entonces estamos en este punto exactamente como en un limbo, que los pacientes que han venido con sus tratamientos, de pronto la EPS no se los va a seguir pagando. Entonces hay como una desprotección, que eso se irá ajustando rápidamente, esperamos, pero aún falta mucho acceso de los pacientes a los productos. Siempre ha habido un debate alrededor de a quién en últimas beneficiaría la legalización y la regularización de estos mercados, ¿no? Y pues ya existen multinacionales, existen actores muy poderosos en distintos países que posaron sus ojos en Colombia porque dijeron acá hay una oportunidad. Y una de las cosas que yo repasaba, no voy a mencionar organizaciones porque seguro se me va a quedar alguna por fuera, pero son muchas las organizaciones que están trabajando en crear principios, estándares, entender la regulación, entender los estigmas, pero se hablaba de la importancia de que se generaran recursos tanto desde la política fiscal como de las industrias en zonas como Corinto. ¿Cuál es el estado de eso? Pues una de las promesas iniciales es que el cannabis medicinal iba a beneficiar a las comunidades más afectadas por la guerra contra la marihuana, y que los campesinos se iban a asociar con las grandes industrias, iban a hacer
digamos, un buen encaje y la industria se iba a abastecer en parte de esa producción de los campesinos. Eso fue una promesa que no se ha concretado. Muy pocos casos de éxitos hay al respecto. En Corinto conocí uno muy interesante, una asociación como de 150 campesinos, familias que han logrado apropiarse del conocimiento y van a comenzar a exportar. Se llama APROCOR, creo que se llama. Muy interesante, gente muy, muy seria, muy estudiosa, pero son muy pocos los casos de éxitos que ha pasado con eso. La legislación está, la regulación está, la reglamentación que permite, que estimula y digamos que exige esa unión entre la industria y los campesinos, pero eso todavía no se ha concretado. Hay muchas lecciones para aprender de esa regulación del cannabis medicinal para aplicar el cannabis de uso adulto y esperamos que la legislación contemple todo eso y que estemos alertas para que no haya una decepción nuevamente, porque también nos están prometiendo que con el uso adulto se va a generar una industria muy fuerte, que vamos a poder exportar mucho y que eso va a permitir sustituir cultivos y generar turismo y muchas cosas que puede ser. Pero también nos puede pasar que nos pintan los pajaritos y finalmente cuando se va a concretar esto, sí, pues se vuelve un negocio de capital grande. De hecho, Gustavo Petro ha hablado, y esto también le ha merecido críticas, de la necesidad de que algunos de esos planes locales de desarrollo que hablan de sustitución o de regularización de ciertos mercados se discutan localmente. Dentro de las visitas que has hecho, de lo que has visto localmente, ¿cómo sientes a la población que han desde hace mucho tiempo vivido de eso y que ven que ahora se pone de moda tanto que estoy yo acá preguntándote por eso? Hay muchas expectativas que no podemos frustrar más. Sí. Estamos en un punto de cambio y queremos que el cambio sea positivo y que las cosas se repartan mejor. A mí me parece interesante porque estamos alerta a partir de lo que pasó con el medicinal, de que las comunidades deben estar mucho más en el proceso legislativo y en que se pueda coordinar mejor los diferentes actores, porque son muchos los que están aquí metidos. Incluso también se habla de ese mercado gris, de gente que no está, digamos, dentro de la reglamentación exactamente, pero que tampoco están cometiendo crímenes, pues, que tampoco son organizaciones mafiosas. ¿Cómo incorporar a esa gente también dentro de un posible mercado más adelante? Son muchos factores. Sin embargo, yo he visto que la propuesta, al menos del senador Bolívar, para tener una ley que regule el cannabis de uso adulto en Colombia, pues contempla muchas de estas cosas. Yo no puedo entrar a juzgarla, qué tan exactamente de 0 a 10, ponerle un número, pero creo que contempla temas muy interesantes que en los próximos meses vamos a comenzar a analizar y a ver cómo se coordina todo eso. Tú has hablado en Twitter de tu posición frente a la lucha contra las drogas en un ámbito más amplio y pues cuéntale a la gente cuál es en este momento tu posición frente a eso. Es como si le preguntan a alguien qué piensa de lo que pasó en los 20 cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos. Eso ahorita lo vemos y parece como algo absurdo. Por diferentes motivos se decidió prohibir el alcohol en Estados Unidos y los resultados fueron desastrosos. Para hacerlo se tuvo que enmendar la Constitución de Estados Unidos, creo que fue la enmienda 19, y para revertirlo tocó hacer una nueva enmienda, lo cual es complicadísimo, pero se hizo porque fue un experimento fallido. Lo que pasó ahí fue que se incrementó las mafias, crecieron de una manera desbordante, la violencia, pero la gente básicamente siguió consumiendo lo mismo. Luego se legalizó y la gente consumió un poco más, pero no se acabó el mundo cuando nuevamente el alcohol fue permitido. El alcohol es una droga de las más peligrosas que hay. Alguien dice que si el alcohol se inventara en este momento sería perseguida totalmente porque tiene muchos problemas de salud y sociales y violencia familiar, claro. Es la droga que más ingresos hospitalarios genera, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Pero es parte de nuestra cultura y nadie pensaría en sus 5 sentidos que hay que prohibir el alcohol por esos motivos. Lo mismo pasa con las otras sustancias. El ser humano tiene como una punción casi, que es la de cambiar su mente habitual, su estado habitual. Entonces uno quiere un traguito, una cerveza porque se relaja y socializa mejor, o quiere fumar cannabis porque se relaja y va a estar más contento en algún momento. Sí. Y es parte como del ser humano. Esa lucha contra las drogas nunca ha funcionado, ni va a funcionar porque ese impulso está ahí. Lo que hay es que acompañar el consumo, que el Estado, que debe regular sustancias peligrosas porque tienen sus riesgos, debe acompañar ese proceso, que el consumidor adquiera productos de calidad, primero que todo, y a través de la educación y la pedagogía, la gente tenga un consumo más responsable. Claro, que es el otro enfoque del que hablan muchos de estos documentos de salud pública, de qué manera legalizar, tener un acceso mayor, pues va a generar cierto tipo de preguntas para el sistema, pues como existen alrededor del uso del consumo del alcohol, del azúcar, y pues tampoco se habla mucho de eso.
Sí, el azúcar de pronto es otra cosa, pero Sí. creo que el ejemplo más claro es el alcohol. Y también, por ejemplo, con el tabaco, que el tabaco estaba legalizado en los 50, legalizado en el sentido de que era un consumo, un menor de edad podía comprar Sí. cigarrillos en la esquina. Y las muertes por tabaco fueron altísimas. Cuando nos dimos cuenta que la industria tabacalera nos estaba ocultando información, que el tabaco realmente sí producía cáncer, se comenzó a regular. Estaba legalizado porque cualquiera lo podía casi que vender y comprar. Se comenzó a regular y, por supuesto, las muertes de cáncer comenzaron a bajar. Y eso es un caso de éxito de la regulación. Y lo mismo es con las demás drogas. Cada droga en su estilo, porque no todas son iguales, requiere de que el Estado tome el poder y la regule. Y esta guerra que nos propusieron hace 50 años, de que íbamos a combatir la droga a nivel internacional con ejércitos y que nos prometían que se iba a acabar la producción y, y al no haber producción se acaba el consumo, pues nos demostró en medio siglo que no se puede, con todos los billones de dólares que se invirtieron, toda la sangre que ha corrido al respecto, no ha funcionado. Estamos en la obligación de buscar alternativas. Regularla no va a hacer el mundo feliz, ni mucho menos. En los últimos datos han mostrado en Estados Unidos que probablemente el consumo de cannabis aumenta en los estados que se ha regulado, no en los menores de edad, que es muy buena noticia. Pero pues no han aumentado ni los accidentes de tránsito, ni los ingresos hospitalarios. El mundo no va a ser perfecto, pero vamos a evitar una guerra. Pues además que fue un invento la lucha contra las drogas de Estados Unidos en su momento también para poder estigmatizar y racializar a unas poblaciones, para poder perseguir el crimen desde una perspectiva completamente discriminatoria, y nos quedamos con eso. Para perseguir a los fucking hippies. Sí. Y tener más control, por supuesto, de la sociedad y desestabilizar estados, como pasó con Colombia o pasó ahorita en México. No sé si sea de forma consciente o no, pero Colombia tenía un futuro, no digamos el más brillante, porque hemos traído muchos problemas de atrás, pero Colombia en los 60s era un país que uno podía pensar, esto puede mejorar muchas cosas. Llega esta guerra y nos destroza, tuerce nuestro camino y nos pone en la mitad en la batalla de la guerra contra las drogas y pues y ahí seguimos. No tengo que predicarle al coro, cada colombiano sabe lo que ha significado esta guerra para todos. Bueno, volvamos un poco al tema de los estigmas para ir pasando a otros temas y conectándolo con otros aspectos de tu vida, de tu carrera, que pues mucha gente querrá saber algo más de eso. Y volvamos, decía, al tema de los estigmas, porque estaba viendo un documental en Netflix en 5 partes distintas donde se explora el uso de psicoactivos, de hongos, de plantas, para alterar y llegar a otros estados de la conciencia como terapia psiquiátrica, como manera de superar traumas, que pone además contra la pared pues la industria de los antidepresivos en Estados Unidos. Bueno, este es un tema del que se está hablando muchísimo. Los estigmas que están asociados a la marihuana pasan por, hablábamos un poco de estos se van a emporrar para ir a robar, se habla de las adicciones, se habla también de que puede tener efectos en la memoria, en el conocimiento. ¿Qué podemos decir de los estigmas? Es claro, y eso uno no puede dejar de decirlo suficientemente, que el consumo de marihuana también tiene riesgos. Claro. Cuando uno gestiona riesgos, uno tiene que evaluar el beneficio y el riesgo. Entonces no es igual el riesgo del alcohol al tabaco o a la marihuana. Son bastante distintos, pero no son exentos de riesgos. Por supuesto, en un cerebro que está madurando, de un adolescente y que dicen que madura tipo 21 o 23 años, pues uno no quiere intervenirlo mucho porque uno quiere tener un cerebro completo, fuerte, bien desarrollado, bien armado. Uno tiene que cuidar su cerebro lo más que pueda. Entonces uno debe tratar de evitar que el consumo comience a temprana edad. Y supuestamente si tienes antecedentes familiares de esquizofrenia, pues deberías evitar consumir cannabis, claro, porque puede ser un disparador de eso. Hay que conocer esos riesgos, pero de 10 consumidores de cannabis, y esto se puede discutir, solamente el 10% tienen problemas con el consumo. Que básicamente es que todo el día estás pensando que quieres consumir, que te trabas y te tiras a un sofá y dejas de hacer lo que tienes que hacer, que termina afectando tu vida emocional o laboral o familiar. Eso hay que estar atento. Claro. Lo bueno con el cannabis es que dejarlo no produce un gran síntoma de abstinencia. No produce un síntoma de abstinencia, sí. Es relativamente fácil de parar el consumo. Es relativamente benéfica, se llama pues que es suave y tiene sí, uno puede discutir que lo es. Pero eso hay que plantearlo todo el tiempo.
Claro. Pero el estigma sí está mucho más a fondo porque es que nos enseñaron desde niño que era la planta que mata y que además era la puerta, que lo siguen diciendo, es la puerta de entrada a otras drogas. Ah, no, tú pones Semana o el Twitter de Vicky Dávila y te va a decir eso cada tanto. El primer plon y ya que la entrada a la perdición. Sí, ya te vas a empezar a chutear. Y eso evidentemente no es así, está más que demostrado. Los estudios desde el siglo XIX que se han hecho frente al cannabis han demostrado que nunca ha sido un problema social el consumo de cannabis. El cannabis se viene consumiendo desde hace mucho tiempo y nunca ha habido un estudio que demuestre que tenga un problema social como si lo ha habido con el alcohol, que lo hubo en Inglaterra, por allá con la ginebra, por allá en 1700, que medio acaba con Londres, o con el tabaco que produce tal cantidad de muertes. Con el cannabis no ha habido ese tipo de problemas sociales, o con el opio, como pasó en China. Con el cannabis no ha pasado nunca eso. Y lo bonito es que el cannabis no es la puerta de entrada a consumir otras drogas. Antes parece que es la salida, o que ayuda, por ejemplo, a los que tienen problemas de adicción con los opiáceos. Ayuda a consumirlos menos. Pero además, como está pasando en el mundo, el cannabis va a ser la puerta de entrada para regular las otras drogas. Sí. Porque estamos viendo que lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, que se ha regulado y la sociedad no ha colapsado, no ha aumentado el crimen, no ha pasado realmente nada. Que lamentar. Y es ver eso, que luego de 50 años de decir que era horrible, que era lo peor, y lo planteamos distinto y no pasa nada grave, pues nos va a llevar también a plantearnos qué pasa si regulamos las otras sustancias. ¿Qué pasa si regulamos la cocaína, por ejemplo? Que eso me parece un momento muy interesante. Que haber dicho esto hace 3, 4 años está loco. Y ya el país está planteando eso. Podemos hablar de esto con tranquilidad. ¿Cómo podemos regular la cocaína? Evidentemente no va a ser igual que el alcohol o que la marihuana. Seguramente va a tener muchas más restricciones para que no sea fácil conseguirlo. Pero también nos lleva a plantearnos, por ejemplo, cosas. ¿Por qué no regular mejor el alcohol? ¿Por qué todavía uno va al supermercado y puede comprar el vino, el whisky, la cerveza o el tabaco al lado de la caja de registrador? Claro, no, los incentivos, la oferta porque que está permite, eso ahí, sí, ¿cierto? sí. Estamos hablando, ¿por qué no tenemos licoreras, como pasa en otros países? Que si quieres consumir licor, pues ahí está, pero tienes que ir a la licorera. Y con unos horarios. Exacto, no puedes comprar en el supermercado. Igual con el tabaco. Yo pienso que esto que está pasando nos va a llevar a replantearnos para tener consumos más responsables. Sí. Bueno, y tú llevas pues este tiempo que decías, hace unos 6 años comenzaste, pero realmente el rol que ya asumiste más activamente en redes sociales, con los spaces de Twitter, con eventos, con transmisiones en Instagram, eso es mucho más reciente. Y ahí quiero preguntar por otro estigma, y es, ¿qué costos has pagado o qué presiones has tenido que enfrentar por cuenta de haber asumido pues la vocería de esta causa? Pues eso está por evaluar. Todavía no tengo los datos suficientes como para decir, ha sucedido esto. No lo sé. Pero, por ejemplo, puertas que se puedan cerrar en el trabajo o familia, o gente que dice, no, este está como en otra cosa. No, con la familia muy bien. Ellos han estado atentos, han visto lo que estaba haciendo y pues son conscientes también de lo que, pues no sé si a través de lo que yo he hecho o de otra manera han reflexionado y bien. A nivel laboral, no sé, igual confluyen dos cosas. Estoy en una edad que ya los papeles ya son distintos, que ya no tengo 30 años y entonces hay menos oportunidades laborales. Estoy haciendo casting, aquí estoy por si saben de algo por ahí para que me cuenten. Pero estamos en un momento de la industria interesante, nunca se habían producido tantas cosas en Colombia, han llegado todas estas plataformas, entonces aspiro muy pronto a estar nuevamente con los televidentes. Pues no, vamos a hablar de eso, porque una cosa que a mí en particular me parece como una falta de innovación y de nuevas cosas en la televisión son las repeticiones, ¿no? Vemos que se repiten novelas además, en algunas de las cuales tú estuviste, o seriados, o Francisco el Matemático, Hombres. ¿Cuál otra estábamos viendo? Una vieja que estábamos analizando fotos del manantial. Fueron muy atrás ustedes. Sí. Señora Isabel. ¿Cuál se me está quedando de las más famosas? Yo no sé, hay que buscar la página. Betty la Fea también, ¿cierto? Sí. Betty la Fea. Bueno, primero, ¿cómo te sientes viéndote en esas repeticiones de series, de programas, de novelas de hace 20 años? Pues yo tengo la ventaja de que nunca me vi mucho cuando estaba al aire por primera vez y tampoco, por supuesto, me he visto mucho ahora, al menos no el capítulo completo. Por supuesto, en redes aparecen muchas cosas. Pues yo no me reconozco, la verdad, mucho. Yo, como porque historia ese soy yo.
Te dicen, ese eres ahorita, tú. ahorita viene hace como 15 días a Bogotá porque hubo un homenaje a la serie Hombres. Sí. Y entonces pasaron el tercer capítulo y sí, qué distinto cómo ha cambiado uno. Pues, viendo a Margarita, a Alejandra. Es interesante saber que uno estuvo en series que de alguna manera siguen vigentes. El caso de Betty es excepcional. Sí. Es como similar al Chavo del Ocho, Sí. que son cosas muy viejas que uno dice, ¿cómo es posible que esto siga gustando? Porque la escenografía se ve como ya como de cartón, un ritmo muy distinto, Sí. y tiene la capacidad de saltar generaciones. Porque uno diga, no, lo ven los viejitos que la vieron hace veintitantos años. No, la gente joven la ve y se divierte igual. Son cosas excepcionales que solamente le pasan a muy pocas series. Pero igual ha pasado con Francisco el Matemático o con Vecinos. Vecinos. Que siguen funcionando. Yo lo atribuyo a eso, como estamos en una edad como de la nostalgia. Yo creo que es porque estamos en un momento tan inestable en nuestras vidas, en la política general, en el mundo, después de la pandemia, como que no sabemos exactamente para dónde va todo esto. Entonces como que queremos regresar como una época que fueron los 90s, donde el mundo era más promisorio, donde estábamos avanzando, llegábamos al 2000, la vida sonreía, llegaba el internet, ya se había acabado la Guerra Fría, como que la vida era de pronto más fácil de comprender. Sí. Entonces como que tenemos esta nostalgia de estos tiempos pasados. Pero te interrumpo ahí porque además hay una cosa, estamos aquí hablando con el equipo, pues que yo soy viejo, José es viejo, tenemos otro par de chicos que son jóvenes, Lina, Daniel. Viejo, pero tan viejo. Pero viejo, pero así de viejo. Sí. Ese es el test que le hacen a uno en Twitter. Nos lo podrían hacer con alguna de las series que hiciste. Pero nosotros nos acordamos de los nombres de los actores, nos acordamos de las caras, o sea, el entretenimiento, por supuesto, estaba centralizado y lo que tú dices, nuestros programas eran un ancla en los hábitos de familia, en los horarios, en las mismas ideas, en el consumo. Pero ahora se vuelve como una manera en que los canales meten maneras de, pues, dice, esto va a funcionar, no tenemos nada más. Para los actores, de todas maneras, a pesar de que implica mantenerse vigentes, es un tema, ¿no? Sí, porque en Colombia, a diferencia de otros países como Argentina, creo que México también, o Estados Unidos, por cosas de la vida. Cuando yo comencé en esto, había un acuerdo entre las programadoras, que en ese momento era como 12, fácilmente, sí. 12, 13 programadoras, porque eran 2 canales, habían 2 señales, y eran del gobierno, pues el gobierno, digamos, hacía llamaba a varias empresas a ver quién quiere estos espacios. Sí, licitaciones. Una licitación y los sí. distribuía espacio entre varias programadoras. Entonces había una gran competencia y se competía era como con ideas nuevas, con calidad, con historias diferentes, y eso hizo que la televisión colombiana fuera distinta, que pudiéramos salir del esquema de la telenovela mexicana o venezolana del momento y planteamos historias diferentes. Eso comenzó a funcionar bien, comenzamos a exportar, pero como había este acuerdo, a uno le pagaban repeticiones y regalías, era por default, por defecto. De una vez el contrato llegaba así. Sí. Y yo me alcanzaron a pagar esas regalías y esas repeticiones. Luego llegó el apagón de Gaviria. Tuvimos un apagón por ahí en el 90. Sí, yo todavía me acuerdo cuando nació La Luciérnaga, 96, por ejemplo. Exacto. Y entonces los programas dijeron, no podemos transmitir igual que antes, entonces vamos a renegociar esto y temporalmente, como el 4 por 1000, vamos a suspender. Temporalmente para siempre. Vamos a suspender estas regalías y repeticiones. Y luego llegaron los privados y entonces ya la cosa ya fue a otro precio, ya había pues unas condiciones distintas y entonces ya nunca más se volvió a firmar. O sea, que hoy en día repitan uno de estos programas para ustedes da igual. Da igual. Pues les sirve simplemente para que la gente ahí, los vea. digamos, los actores se organizaron y lograron, digamos, un acuerdo mínimo, pues por unos derechos de transmisión de televisión pública, pues de transmisión pública creo que se llama, pero pues es mínimo comparado con lo que debería ser. ¿Y qué te genera ver cómo funciona hoy en día ese mercado de la atención y la influencia de, pues acá estuvo en la temporada pasada Jessica Blanco, una chica de TikTok que ni siquiera ha terminado la carrera y pues me multiplican 10 a mí en vistas? Los actores que salen cada vez más jóvenes, una dispersión grandísima, muy inestable, pero que también marcó una época y acabó con lo que había antes. ¿Qué te genera eso? A mí me parece un momento maravilloso. Antes,
poder pensar en hacer un documental o cualquier video era básicamente imposible, porque las cámaras eran costosísimas, la edición, a mí me tocó, es que no eres tan viejo, me tocó la edición análoga. Old, pero así de old. Análoga, entonces no era digital, entonces uno comenzaba a editar, pues tenía que ir a hacer, lo pasaba a un segundo, se perdía una generación, uno iba empatando, cuando uno se da cuenta que no, aquí cometí un error y si hago esto es una genialidad, tienes que comenzar de nuevo. José, ¿tú editaste análogo? Dice que edita. Bueno, ya somos varios de esa generación. Así de old. Sí, así de viejos. Y ahora la capacidad de cada uno en su bolsillo tiene capacidad de llegar al mundo y cambiar el mundo, volverse viral en un segundo por una situación. Eso me parece maravilloso. Que podamos escuchar la gente que nunca hemos escuchado, porque finalmente era muy restrictivo. Era una programadora que definía quién se veía, qué se veía y de qué se hablaba. Ahora este diálogo es maravilloso, lo que estamos viviendo. Por supuesto, tiene esa maravilla y también toda la otra basura, que bien puede ser buena parte del resto. La mayoría de lo que se hace. No podría ser, pero finalmente está esta cosa maravillosa que salen todas estas personalidades, todos estos histriones, toda esta capacidad de hacer reír o pensar o polemizar. Eso me parece... Pues, todo el mundo tiene voz de alguna manera hoy en día y eso es invaluable. El lenguaje audiovisual se ha enriquecido, por supuesto. Por ese lado, muy bien. Por el otro está las polémicas que no paran, esta división, esta exageración de la división, porque siempre ha habido divisiones. Pero ahora los puntos, ya no hay forma de encontrar medio un punto de encuentro o comenzar a hablar de una manera me ha pasado. que enriquezca. Y eso nos pasa a todos. Eso es triste y todos somos parte también de eso, ¿cierto? También los sesgos de cada uno pues, nos impiden también cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es triste porque la educación llega hasta el último día de la existencia. Uno todo el tiempo tiene que tratar de ser mejor, de desatar los prejuicios y buscar mejor información, dejarse sorprender por la vida. Y tratar de entender a los demás y a uno mismo en su contexto. Bueno, Luis, y para ir cerrando algunas preguntas sobre actuación, el mundo actoral, sobre actores, ¿qué papel te gustaría hacer a ti de nuestra fauna nacional, de políticos? No porque implique que lo respaldas ni que piensas como él, sino como personaje interesante, así, amplio, en cualquier dirección. Manuel José Restrepo. El que fue ministro. No, Manuel José Restrepo, es un homónimo. Fue un personaje por ahí de la independencia que era un hombre de Envigado, yo soy de Envigado, y este hombre era como el Benjamin Franklin, de alguna manera, de la independencia colombiana, un historiador que estuvo muy cercano a todo ese proceso de la independencia. Pues yo creo que me saqué esa idea, no sé de dónde, pero es un personaje del que nunca se ha hablado en estos días. Recordaba que tuvo una posibilidad muy interesante en la vida de haber sido testigo de ese momento desde una posición privilegiada. Pero de la fauna actual... Sí, porque pensé que me estás diciendo José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, y yo dije, pero no sé si ese papel esté tan interesante. No, me corchaste con esa pregunta. Así como que me sienta... Sí, que lo veas como por el perfil. O bueno, pero te las amplío para un par más antes de cerrar. De series que te parezcan maravillosas que has visto recientemente, o de un actor referente que sigas, pues que obviamente simplificarlo, pero pues que hace parte un poco de la lista de cosas que uno sigue. Si yo me la paso viendo mucho a Seth Meyers, a personas que hacen talk shows en varias partes del mundo, y pues obviamente tengo nombres ahí en la cabeza. ¿A ti alguno de esos te parece interesante? ¿Lo sigues? Trevor Noah. Trevor Noah, maravilloso. Esto es su carrera, cómo ha madurado, lo que ha hecho. Sudafricano. Antes era muy fanático de Stephen Colbert. Pero en su primera etapa, cuando hacía este personaje, hacía la parodia del personaje. Cuando hacía la parodia era maravilloso, era un genio, la verdad, era genial. Cada uno de sus episodios era de no poderlo creer. Esta segunda reencarnación ya con él mismo ya no me ha parecido tan interesante. Durante el gobierno de Trump creo que le iba mucho mejor que ahora, ¿no? Pero eso es así típicamente. Pero Trevor Noah me parece simplemente genial. Pues Luis, en redes sociales la gente va a poder ver en Instagram otras preguntas cortas que te vamos a hacer. Esta es la entrevista completa que queremos poner para la gente del canal. Les habíamos dicho, más adelante este tipo de contenido va a ser premium para la gente que se suscriba y que apoye el proyecto.
y pues queríamos hablar de todos estos temas. Estás acá en Bogotá porque el fin de semana, algunos lo verán después, algunos lo verán antes, vas a estar en un evento relacionado con este tema del cannabis. Hay un evento, se llama Cana Network, sí. Bogotá. En Colombia, al comienzo, hace 4 años, comenzó a haber cantidad de eventos alrededor del cannabis, y luego de estos 4 años donde no pasó mayor cosa, pues se fueron reduciendo. Luego vino la pandemia y esto, por supuesto, afectó estas actividades, y ahora nuevamente están arrancando. En Medellín y en Cartagena hubo un par de eventos coincidencialmente en el mismo puente, que estuvieron muy interesantes, muy bien montados, y ahora la intención es hacer también de Bogotá, como debe ser su papel, por supuesto, el centro principal del cannabis en Colombia, y entonces han querido comenzar con un evento de esta categoría. Vienen invitados de alta calidad del exterior y sí, colombianos también. Va a ser 3 días, viernes, sábado y domingo, en Chamorro City Hall, que queda en la 152 con autopista. Cuidado, no es muchos detalles porque pronto sale una noticia en semana. Se reunió grupo de marihuaneros degenerados. El humo lo pudimos ver. Pudimos ver el humo desde la terraza del edificio. Luis, gracias por pasar un rato por acá. Muy chévere. Muchas gracias por la invitación.